Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Vamos a comenzar a hablar hoy de novela negra nórdica, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos leyendo a Mankell, pero vamos un poquito a ubicarnos en quiénes son los autores más comunes de la novela negra nórdica. Entonces, lo primero, la novela negra nórdica nace como como la otra novela negra que hemos leído hasta ahora. Comienza con la novela picaresca del siglo XVIII, de hecho en Suecia fue súper, y en casi todos los países nórdicos, muy popular el Lazarillo de Tormes, y luego en los siglos XVII y XVIII ellos tienen sus propias novelas de ladrones y forajidos, ¿no? Tal como estudiamos que tenían el resto de los europeos. Llega igualmente, y luego empiezan a llegar los mismos que llegaron a toda Europa y ellos empiezan a desarrollar algún tipo de novela negra. El gran boom explota en los años 90. Bueno, cuando digo llegan, llega Dupin con Poe, y luego llega Sherlock Holmes, que fue súper, súper popular en Suecia, y luego llega Dupin, llega Poe, luego llega Sherlock Holmes, que fue súper, súper popular en Suecia, y por supuesto Agatha Christie y todos los grandes, y luego llegan los americanos con Raymond Chandler y con la novela negra auténtica. Y se desarrolla más o menos de la misma manera. El gran boom explota en los años 90. Y a partir de los años 90 vamos a mencionar algunos de los autores más conocidos para que ustedes tengan una pequeña idea de quiénes son esos autores, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, tenemos el fenómeno, aunque es el más reciente, lo menciono de primero porque desde el punto de vista editorial es el más grande, el que ha vendido montones de libros y acabó con todas las listas, es Stieg Larsson. Stieg Larsson tiene un thriller policial trepidante, rápido de leer, son así de gruesos los tres libros, pero los lees rapidísimo, y de alguna forma muchísima gente ha especulado en que sus libros estén relacionados con su vida, porque él denuncia hechos de corrupción en las altas esferas del poder sueco que probablemente estén relacionados con su carrera, porque él tenía además una revista en la que denunciaba este tipo de cosas, ¿no? Stieg Larsson muere muy joven y hay montones de teoría de la conspiración que dicen que ha sido asesinado y no que murió, gracias a las denuncias y que hay un trasfondo de realidad en todas sus obras. Luego tenemos a Camilla Lackberg, que es la niña de la novela negra sueca. Déjenme compartirles pantalla porque tengo aquí una lista para no olvidarme de quiénes son y decírselos uno por uno. Ya va, ajá, aquí estoy. Me imagino que no me había ido de la reunión. Vamos a compartirles pantalla. Ok, porque tengo aquí una lista para que les vean las caras, ¿no? Entonces, aquí estaba Stieg Larsson, bueno, no aparece Stieg Larsson aquí, aparecen como escritores todos, aquí está Stieg Larsson, ¿verdad? Como ven, murió bastante joven. Y luego tenemos aquí a Camilla Lackberg, fíjense, Camilla Lackberg es súper popular, es bonita, tiene unas redes sociales espectaculares, absolutamente espectaculares. Y Camilla Lackberg trabaja con los sentimientos, con ese personaje con el que las mujeres nos podemos sentir identificadas, que lucha contra los kilos, que lucha por las relaciones de pareja. Su vida personal va discurriendo al tiempo que va discurriendo lo de la novela, ¿no? Y sus angustias son las angustias de las novelas, muy preocupada por el machismo, por el abuso contra las mujeres, porque al final es mujer. Y esas son sus preocupaciones sociales. Ocurre todo en Fjällbacka, su pueblo, como veremos más adelante, es una de las características de la novela nórdica sueca, específicamente además, y es un personaje muy popular, participó en el Mira quién baila de su país, allá ella es un ídolo de masas, no únicamente es una escritora. Luego tenemos a Henning Mankell, del que estamos hablando, del que han visto hoy, súper interesante. Kurt Wallander es espectacular y con unos valores sociales y políticos muy importantes. Cabe destacar, mucha de esta gente es de izquierda y hay una visión y una crítica a la sociedad sueca que termina siendo lo más importante, ¿no? Y al fracaso del estado de bienestar, que ellos sienten ha fracasado porque no ha ofrecido ese bienestar a todos sus miembros. Posteriormente está Asa Larsson. Asa Larsson es súper interesante, su protagonista Rebecca Martinson es una mujer, bueno, que tiene le ocurre un hecho que marca su vida y que la hace convertirse luego de haber sido estudiante de Derecho, ella fue estudiante de Derecho y es asistente legal, y la hace cambiar de rubro, ¿no? Ella no es una detective en sí misma, sino una asistente legal. Luego está Joe Nesbo, que es noruego en realidad, no sueco, también son muy buenos, es muy bueno su trabajo. Arnaud Lindrason es súper importante porque su detective protagonista, eh, Erlendur, es que me cuesta a veces decir estos nombres, Svensson, es también muy interesante y tiene todo ese mismo esquema que tienen casi todos ellos, ¿no?
casi todos los suecos. Luego el detective de Max Soucha, no sé decirlo, y Pir Walho, ellos son los primeros que escriben novela negra sueca, son súper buenos, también sus tramas van todos acerca del machismo, de la frialdad, del fracaso de la sociedad griega, y de alguna forma todos se nutren de ellos surgen en los años 70, y su inspector Martin Beck es un tipo descreído de la policía, al contrario que no necesariamente lo es Wallander. Wallander es un tipo que cree en el sistema legal y lucha dentro de él, aunque le importa muy poco si la gente al final es condenada o no, él lo que quiere es hallar la verdad, ¿no? Como a casi todos los detectives que hemos estudiado, que están más preocupados por hallar la verdad que por otra cosa. Luego está Lars Kepler, que es el seudónimo de esta pareja, que también escriben juntos. Pasa mucho esto de que ellos escriben juntos, son bastante nuevos y honestamente yo no los he leído. Anne Holt, a quien tampoco he leído aún, forma parte de esta lista que nos dan, y Hugerson, que sí lo he leído y que es bastante bueno también como novela policíaca. Sin embargo, no tiene tiene una característica, que es que no hay un investigador que sea y que lleva toda la trama de la novela policíaca. Hablemos ahora un poquito de Wallander. Yo tengo unas notas aquí que son importantes, ¿no? Primero, la vida del escritor. La vida del escritor fue sumamente relevante. Miren, no miren esas notas, que son notas mandadas a mí misma en un correo, con lo cual pueden tener todos los errores del mundo. Entonces, lo primero es que Wallander es abandonado, su familia, él, su hermano y su padre son abandonados por su madre. Su padre era un abogado importante que estaba dentro del sistema judicial, que de hecho llegó a ser juez, y ellos vivían en una capital. Se trasladan entonces a un pueblo cuando son... el padre acepta el cargo de juez en un pueblo porque el padre piensa que él no va a poder criar a sus hijos y dedicarles todo el tiempo. En los años 50, que una mujer en Suecia abandonara a su marido y un hombre criara solo a los hijos no era una situación normal. Y eso marca la vida de Wallander, su dificultad para relacionarse y para comprometerse con las parejas, siempre una vida interior de desconfianza. Es un tipo con mucha luz, un tipo que busca la justicia, pero también con muchos rincones oscuros, y que a ratos tiende un poco a la depresión, porque que creo yo que lo salva de esa depresión sus viajes a África y a Zambia, ¿no? Entonces, a los 16 años se embarca como marino mercante a vivir la vida, y luego, bueno, ha leído muchísimo, y cuando regresa a Suecia empieza a escribir teatro y termina convirtiéndose en escritor de teatro. Y luego da el salto del teatro a la novela, que es su gran salto. Es un tipo de izquierdas maoísta, o sea, de una izquierda bastante reaccionaria. Este, él, cuando regresa a hacer teatro, se enamora de una mujer noruega, se muda con ella a Noruega, y luego juntos se van a Zambia. Y viven en Zambia la primera vez durante 2 años, y luego él durante toda su vida está yendo y regresando a África. Vive 6 meses en África, 6 meses en Suecia, y para él es súper importante esa pluralidad cultural, y la demuestra en sus obras, en donde hay una defensa, ¿no? Del multiculturalismo permanente. Bueno, aquí dice, sigue pasando 6 meses en Gotemburgo y 6 meses en Mozambique en su vida. Su última esposa es hija del célebre director Ingmar Bergman. En 2014, y esto es una cosa muy interesante de su trabajo, cuando sabe que tiene un cáncer y que es un cáncer terminal, desarrolla toda una obra, escribe varios ensayos y al final escribe un libro acerca de la enfermedad. Y más importante que hablar acerca de cómo sobrellevar la enfermedad, acerca del duelo de su propia muerte. Pensé que esto es algo que solamente alguien tan frío y distante como los suecos, y lo que estoy diciendo es un tópico, porque quizás no son fríos, pero esa frialdad que tú sientes de alguna forma, no sé si ustedes la sintieron en el cuento, porque leyeron un cuento corto en las novelas suecas, que es una frialdad como del alma, una lejanía, una no cercanía con la gente, una cosa tan distinta a nosotros que somos, todos, ¿verdad? Todos cercanos, todos, es que me costaría a mí ser así, porque tenemos un temperamento tan caribeño y tan absolutamente diferente. Entonces, en el caso él logra hablar con distancia acerca del duelo ante su propia muerte. ¿Cómo elaborar el duelo de tu propia muerte? No el duelo de la muerte de alguien seguido, sino de ti mismo. Sientes duelo por ti mismo. Me llamó mucho la atención, leí uno de esos libros hace tiempo. Y bueno, al igual que Camilleri, él también recibe el premio más importante de novela negra en castellano, que es el premio Pepe Carballo. Lo recibe en 2007. Ok, para Mankell una cosa importante es que él utiliza el policial como los griegos, es un gran estudioso de los griegos y de la tragedia griega, utilizan la tragedia para escenificar allí los dramas y los problemas de la polis. ¿Ok? Él transpone la realidad social al escenario, demostrándola para tratar de darle de alguna forma una solución, ficcionaliza la realidad, como en el caso de la tragedia.
Y trata de equiparar, y de esta forma, él trata de alguna manera de equiparar, quizás por su tiempo en teatro y quizás por su gusto de la ópera, que es la tragedia en sí misma, hay muchas reminiscencias a elementos de estas tragedias en sus obras desde el punto de vista literario. Otra cosa que es muy importante es que el factor que desencadena en él el comenzar a escribir novelas de género negro es cuando él regresa en los años 90 a Suecia y él ve el racismo que ha comenzado a gestarse en la sociedad sueca que él no conoció antes de irse. Es un racismo nuevo. Y de alguna forma ese racismo le genera un problema, le genera un resentimiento porque viene de África. Y él dice, bueno, no, yo tengo que denunciar esto y tengo que mostrar cómo esta sociedad ha sido incapaz de integrar a estas personas que han venido a vivir en ellas y en lugar de integrarlas las rechaza y genera racismo y además las culpa. Además, hay que entender que Suecia es uno de los países con mayor criminalidad por cada 1.000 habitantes de Europa. Entonces, ¿dónde está el contrato social cuando ese modelo de sociedad tiene esos índices de criminalidad tan altos? ¿Por qué ocurren esos índices de criminalidad? ¿Por qué hay los índices de suicidio que hay? Son las preguntas que Mankell se hace a sí mismo, ¿no? Luego, otro elemento importante, súper importante dentro de lo que es la novela sueca es el escenario del crimen. El escenario del crimen de Wallander, y no nada más de Wallander, sino vamos a ver que este escenario del crimen ocurre y se comporta de la misma manera también en Camila Lackberg con Fjällbacka y en Asa Larsson, cuando lleva a su protagonista también a ese pueblito que está hacia arriba, ¿no? En otros de los narradores suecos, es que trasladan la violencia de la ciudad a la violencia del pueblo. Hoy en día se acaban los paraísos perdidos, ya no hay la ilusión de volver a un lugar que va a ser sano. Eso nos ocurre también en Venezuela y podríamos extrapolarlo. Nosotros podríamos decir, bueno, si tú sales de Caracas se acaba la criminalidad, pero ¿qué pasa si vas a Barlovento? Es que no hay criminalidad en Barlovento o en Puerto La Cruz o en los pueblitos perdidos de Oriente en donde te roban en cualquier camino. Entonces, claro, resulta que esa inocencia perdida, eso que evocaba la vida del campo, pacífica e idílica en contraposición con la vida citadina, Mankell denuncia que se rompió, que se acabó. De hecho, aquí tenemos un texto bastante interesante donde dice que el aislamiento de los habitantes de Escandinavia que se encuentran en la narrativa policíaca de Mankell, en el que cada uno vive puertas adentro, es propicio para reproducir de cierta manera las condiciones de anonimato de la ciudad. Por lo tanto, en estos pueblos en donde se reproduce de cierta forma las condiciones de anonimato de la ciudad, tenemos una mayor posibilidad de que ocurran los delitos y nadie se entere porque no sabemos de la vida del vecino, porque no nada más se han trasladado ciertas condiciones de la ciudad a los pueblos, sino que además, al faltar el contacto social, allí se agrava. La gente vive hacia adentro, esa frialdad máxima de la que hablábamos, ¿no? La imagen del lugar pacífico se ve trastocada y el aumento de la violencia indica que las grandes mareas de los nuevos designios mundiales no permiten refugios seguros. El medio rural se erige en una realidad posturbana sometida a los mismos vaivenes de la ciudad, aunque a una escala distinta. La transformación se ejerce de un modo desigual, mientras que el nuevo tipo de criminalidad ha llegado y los policías tendrán que adaptarse a este nuevo tipo de criminalidad. Y entre estos policías está Wallander. Esta es la ciudad de la que les hablaba, de Asa Larsson, Kiruna, donde va su investigadora legal, la isla de Gotland, para Mary, no sé decir otra vez Hungsten, o para Camila Lackberg, la costa de Fjällbacka. Fjällbacka sí lo sé decir porque lo busqué, porque tengo mucho tiempo leyéndolo y me gusta Camila Lackberg, ¿no? Otra cosa que es importante es que para Mankell ya no es Suecia el refugio que él pensó que era. Esa sociedad escandinava perfecta ya no existe. Fallaron en ofrecer un contrato social, ese contrato social que ustedes estudiaron en sociología, ¿no es verdad? Y que es el que hace que una sociedad sea un lugar seguro, falló en ofrecérsela a su gente. Imagínense si él piensa eso, ¿qué pensaremos los demás en sociedades mucho más fallidas que la sociedad sueca en este momento? Por supuesto, esta problemática, el crimen material de Mankell, incurre en la perturbación mental como metáfora de una sociedad que relega a sus miembros más débiles. Es decir, el autor
material de los crímenes de Mankell, porque siempre hay un autor intelectual y muchas veces el autor material no es el culpable del hecho, sino fue llevado al hecho por las circunstancias, generalmente debido a algún tipo de perturbación mental. Y esa perturbación mental es una metáfora de esa sociedad que ha esquinado y relegado a sus miembros más débiles. Él crea a un detective que conecta con los lectores, porque él mismo no es feliz. Porque resulta que ustedes están leyendo los orígenes de este autor que cuando ustedes lo leen está casado, pero cuando leemos a Wallander en todas sus novelas o cuando leen este cuento de la pirámide, está casado de la Grieta en el libro de la pirámide, pero que posteriormente cuando leemos las novelas ya está divorciado, que durante una gran parte de las novelas de la serie no tiene relación con su hija, que es alcohólico, que se relaciona con la gente de la comisaría, que todos tienen sus líos y que todos tienen sus problemas personales no resueltos, que no se relaciona con una auténtica cercanía con nadie, al que le cuesta muchísimo trabajo entablar relaciones interpersonales. ¿Ok? Además, nunca queda satisfecho al final del libro con la resolución del crimen. Aquí dice que el personaje de Mankell, a través de los distintos libros, evoluciona en sus planteamientos a través del conocimiento que le aportan los casos sobre la dimensión social del crimen. La resolución material al final de cada libro no le satisface, sino que le provoca un estado mayor de pesimismo combinado con rabia e impotencia. Entonces, esto genera una conexión con el público que piensa lo mismo, ¿no? Bueno, luego aquí hablamos un poco de lo que es el estilo literario, en el cual hay una gran cantidad de tiempos que van yendo de la analepsis a la prolepsis, ofreciendo una perspectiva novedosa para la fórmula policial. Es decir, hay un esquema básico del tiempo que establece la reconstrucción de la historia del crimen durante la investigación. ¿Ok? Esa reconstrucción de la historia del crimen durante la investigación es la analepsis. Es la analepsis, que se supera en Mankell con las constantes proyecciones hacia un futuro. ¿Qué es lo que va a pasar después? Y ese futuro, ¿qué pasará si las cosas son así? ¿Qué pasará si seguimos por esta vía y si no cambiamos? Produce un desasosiego. Ese desasosiego del que ustedes leyeron en el prólogo del libro que están leyendo. Ese desasosiego de la sociedad sueca, ese no saber a dónde vamos. Si permitimos que se reproduzca todos estos elementos, el racismo, la discriminación, las diferencias entre clases, que van creando una enfermedad de nosotros como sociedad. ¿Ok? De alguna manera, Wallander relaciona el deterioro de su cuerpo, va engordando, se va enfermando, tiene problemas médicos y además es alcohólico, con el deterioro que va sufriendo la sociedad sueca. De hecho, cuando ustedes lo leen, él está en Malmo, luego se traslada a ese pueblo en el que ocurren casi todos los hechos de Wallander, que es Gistad, ¿no? O Istad, no sé cómo se dice. Y lo que más aterroriza al personaje es el tener que lidiar al final de sus días con el Alzheimer de su padre. Si vamos leyendo, aquí hay algunas alusiones en el libro, en el texto que ustedes están leyendo, hay alusiones al padre y se empieza a hablar ya del padre y luego posteriormente el padre termina por desarrollar ese Alzheimer que, que genera tantos problemas en Wallander. Fíjense que Wallander, al igual que Mankell, aunque Mankell dice que no se parece en nada a él y ustedes lo van a ver en el cuento que lean, fíjense que Wallander tampoco recuerda a su madre durante todo el tiempo, ¿no? Durante la mayor parte de las novelas, pero sí tiene una relación diaria con su padre que además vive con una segunda señora con la que se casó. De alguna manera no podemos decir que Wallander es un alter ego de Mankell, porque Mankell dice que es un tipo que a él le caería mal, no le caería bien. Pero sin embargo sí logra retratar algunos de sus elementos. Para mí el frío en este caso es uno de esos elementos fundamentales de la obra, además del tratamiento del tiempo que ya les dieron y de ese desasosiego que permanentemente sentimos en una sociedad que no fue exitosa en aquello que nos ofreció, que fue un contrato social. Un contrato social que es importante y que es relevante. Entonces, bueno, espero no haber hablado muy rápido, hasta aquí llegamos con los nórdicos. Espero que Mankell les haya gustado mucho. Si quieren leer a otros nórdicos, tienen siempre a Camilla Lackberg, muchísimo más ligera, rápida de leer. Asa Larsson es maravillosa. La pareja de los dos que hicieron los primeros libros de los años 70 a mí también me gusta muchísimo en lo personal. Y aunque debo reconocer que Wallander es mi favorito y que por eso es que les estoy poniendo a leer Wallander. Y luego la trilogía Millennium, que bueno, son bestsellers, rápidos, bien escritos, pero a mí me gustaron, no es que me hayan disgustado, los leí muy rápido, pero no son de mis favoritos. Prefiero la complejidad de Wallander y su trabajo. Bueno, nos vemos ahora en clase, muchachos. Hasta luego.
Vamos a el mismo lío mío de siempre mientras acabo con esto, finalizar aquí. Chao.